La historia no es solo un relato del pasado, es una guía para entender el presente. Bienvenidos a En 5 Minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio exploraremos los hechos que nos trajeron hasta acá. La primavera árabe en Túnez comenzó no con un golpe de estado, sino con la muerte de Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante que se prendió fuego en protesta por el acoso policial y la corrupción. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de la indignación de millones de tunecinos. En ese momento, el régimen autoritario que gobernaba hacía décadas no parecía estar en peligro, pero el descontento generó una ola de protestas que se expandió rápidamente a otras ciudades, desestabilizando el país y abriendo el camino hacia un cambio profundo. Antes de 2011, Túnez estaba bajo un régimen autoritario liderado por un presidente que llevaba más de 20 años en el poder. La figura de Ben Ali había sido presentada como un líder reformista y un aliado clave en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, bajo esa fachada, el país experimentaba una creciente falta de libertades, una economía estancada y una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. El desempleo juvenil era un problema grave, con miles de jóvenes universitarios sin trabajo. Mientras tanto, el régimen se mantenía en el poder gracias al control férreo sobre las instituciones, los medios, la policía y el ejército. La economía se había estancado debido a las políticas que favorecían a una élite empresarial vinculada al régimen, mientras la mayoría de la población luchaba por acceder a servicios básicos. La represión era una constante en la vida de los tunecinos. Los opositores políticos eran perseguidos, las protestas sistemáticamente aplastadas y las libertades civiles limitadas, mientras que la impunidad de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad era un hecho cotidiano. El suicidio de Bouazizi, reflejado en las pantallas de televisión y en los diarios, se convirtió en el motor de un movimiento nacional. Las protestas comenzaron en Sidi Bouzid, donde Bouazizi se inmoló, pero se expandieron rápidamente a otras ciudades del país. Las demandas fueron claras: el fin de la corrupción, el fin del régimen y más libertad. A lo largo de enero del 2011, las manifestaciones aumentaron en intensidad y la respuesta del gobierno fue la represión. Sin embargo, la resistencia creció y a medida que pasaban los días, la presión sobre el régimen se hizo insostenible. El 14 de enero del 2011, Ben Ali, enfrentando un escenario de movilizaciones masivas y una pérdida de apoyo dentro de sus propias fuerzas armadas, huyó del país. El presidente dejó el poder, pero el vacío dejado por su salida fue inmediatamente llenado por una creciente inestabilidad política. La caída del dictador fue vista como un triunfo del pueblo, pero Túnez no pasó de inmediato a un proceso democrático claro y estable. En los primeros meses después de la renuncia, el país estuvo marcado por manifestaciones continuas, disturbios y una fuerte polarización entre grupos prodemocráticos y aquellos que querían un régimen más autoritario. La transición estuvo llena de dificultades, incluyendo la falta de consenso sobre el futuro y los temores de que los militares pudieran ocupar un papel clave en la política, como ocurrió en otros países de la región. A pesar de este marco, Túnez logró avanzar en su proceso democrático. En 2014, el país adoptó una nueva constitución considerada una de las más progresistas de la región, que garantizaba los derechos humanos, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. A nivel electoral, en 2014 el país celebró sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes. Sin embargo, el proceso no fue fácil. La situación económica siguió siendo grave, con altas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la corrupción seguía siendo un problema persistente. Los atentados terroristas que afectaron al país entre 2015 y 2016 también impactaron en la estabilidad social y económica. Estos actos de violencia crearon un clima de inseguridad que afectó gravemente al turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país. La reforma constitucional del 2022, impulsada por Kais Saied, quien era presidente, concentró aún más el poder en el Ejecutivo y modificó el sistema político hacia un modelo más presidencialista. Esta reforma fue rechazada por gran parte de la oposición, que la consideró un paso hacia el autoritarismo. Las elecciones presidenciales de 2024, en las que Saied fue reelegido, fueron boicoteadas por los principales partidos, lo que llevó a una participación extremadamente baja, evidenciando el descontento y la desilusión generalizada con su liderazgo. La primavera árabe en Túnez inició la lucha por la democracia, pero el camino ha sido muy complejo. A pesar de algunos avances, el país ha regresado a un sistema más autoritario, generando incertidumbre sobre su futuro. La transición no ha sido fácil y ahora Túnez enfrenta un momento clave para determinar si podrá revitalizar su proceso democrático. Una historia en 5 minutos, y otra te espera en el próximo episodio.